departamentales y qué son los impuestos municipales. Hay una ley que define cuáles impuestos son de carácter nacional y qué características deben tener y cuál es la forma de regular estos impuestos. También define qué son los impuestos departamentales y los impuestos municipales. Expresamente nos indica cuáles son los impuestos que va a poder cobrar el Estado a nivel central, a nivel departamental y a nivel municipal. Veremos el objeto de esta ley. El presente título tiene por objeto clasificar y definir los impuestos de dominio tributario nacional, departamental y municipal en aplicación al artículo 323, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado. El ámbito de aplicación, el artículo 2 nos indica: las disposiciones contenidas en el presente título se aplican a nivel central del Estado y los gobiernos autónomos departamentales, municipales e indígena originario campesinos. En la ley 154 nos va a dar los parámetros, las características, las limitaciones que esta ley establece para que el nivel central del Estado pueda cobrar impuestos. Los gobiernos departamentales también y los gobiernos municipales. El ámbito de aplicación es el ámbito en el cual desarrolla sus actividades el nivel central, el nivel departamental y el nivel municipal. Dentro del nivel municipal se puede dividir en un cuarto grupo que son los territorios indígena, originario y campesinos, donde si bien ese territorio está dentro de un municipio, pero ellos se rigen por sus usos y costumbres. Y el impuesto que pueden llegar a recaudar, ellos también lo pueden administrar por la Ley Marco de Autonomías. El artículo 3. Ejercicio de la potestad tributaria. El nivel central del Estado y los gobiernos autónomos departamentales y municipales, en el marco de sus competencias, crearán los impuestos que les corresponda de acuerdo a la clasificación establecida en la presente ley. Los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptible. El nivel central del Estado, como parte de sus competencias, creará los impuestos en la jurisdicción del Estado boliviano. También los gobiernos departamentales, como parte de sus competencias, legislarán y regularán el cobro de los impuestos de carácter departamental, de la misma manera los municipios. Se aplica lo que establece la Constitución Política del Estado. Es obligatorio el pago de los impuestos. El cumplimiento de la obligación del pago de impuestos es obligatorio. Y los impuestos que se comprometen al Estado son imprescriptibles. Al decir se comprometen al Estado, existe una declaración jurada que establece que el contribuyente ha liquidado esa obligación y esa obligación es imprescriptible. Lo que prescribe fundamentalmente es la acción administrativa para que cualquier nivel del Estado ejerza la facultad de control, verificación, fiscalización, inspección y cobro de los impuestos. Competencia, artículo 4. Es competencia privativa del nivel central del Estado la creación de impuestos definidos de su dominio por la presente ley, no pudiendo transferir ni delegar su legislación, reglamentación y ejecución. Esto quiere decir que el nivel central del Estado no puede delegar a nadie la legislación de los impuestos. Tiene que hacerlo el nivel central del Estado, los órganos del Estado. En este caso, el órgano legislativo plurinacional.
Los gobiernos autónomos departamentales y municipales tienen competencia exclusiva para la creación de los impuestos que se les atribuye por la presente ley en su jurisdicción, pudiendo transferir o delegar su reglamentación y ejecución a otros gobiernos de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Marco de Autonomías y la descentralización. Las autonomías originario-campesinas asumirán la competencia de los municipios de acuerdo a su desarrollo institucional, en conformidad con el artículo 303, párrafo primero de la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Nos indica que los gobiernos departamentales y municipales pueden legislar sobre sus impuestos en su jurisdicción, pero si no tuvieran esta facultad, podrán delegar a otro gobierno la legislación y el cobro y la administración para que sean copartícipes de la recaudación generada por ese otro gobierno. Si no puede el gobierno municipal, puede solicitarle al gobierno departamental o al gobierno nacional el cobro de estos tributos. Los territorios originarios campesinos se legislarán por sus usos y costumbres y si ya cuentan con una institucionalidad que pueda llevar a cabo la recaudación y la administración de estos impuestos, lo pueden hacer de conformidad al artículo 303 de nuestra Constitución. Clasificación de los impuestos, artículo 5. Los impuestos, de acuerdo a su dominio, se clasifican en 3: impuestos de dominio nacional, impuestos de dominio departamental, impuestos de dominio municipal. Conoceremos ahora el dominio nacional. Artículo 6. Impuestos de dominio nacional. Son de dominio tributario privativo del nivel central del Estado, con carácter enunciativo y no limitativo, los impuestos que tengan los siguientes hechos generadores. Cabe aclarar que la ley 154 no indica el IVA, el ITE, el IUE, va a ser cobrados por el nivel central. Puede que en esta circunstancia el contribuyente puede llegar a malinterpretar lo que la norma 154 quiere, que cada gobierno autónomo municipal tenga la facultad y la potestad de crear sus propias obligaciones impositivas, por lo que establece hechos generadores. ¿Y qué es un hecho generador? Es el presupuesto de naturaleza económica o jurídica sobre el cual se debe pagar una obligación tributaria. En este caso, el hecho es una transacción. La circunstancia legal es algo que en la ley ya está previsto que debe cumplir el pago de una obligación tributaria. Por ejemplo, las transacciones de compra-venta de bienes y servicios. Todo está alcanzado por el IVA, por el ITE y otros impuestos adicionales más, siempre y cuando se establezca la forma de pago. Pero la propiedad de un bien inmueble no necesita que se formalice en una gestión con una transacción. Yo lo he heredado hace 20 años y soy dueño de ese bien inmueble hace 20 años. Y no media ninguna transacción, pero sí una circunstancia prevista en derecho, donde establece la circunstancia prevista en derecho, que el bien está registrado en una institución del Estado. Entonces ese bien está generando una obligación ya con el Estado. Veremos los hechos generadores. Inciso A: la venta o transmisión de dominio de bienes, prestación de servicios y otra prestación cualquiera fuera su naturaleza. Está alcanzado por un impuesto. Aquí podemos inferir que el impuesto al valor agregado, el impuesto a las transacciones están alcanzados.
La importación las importaciones definitivas también es un hecho generador que va a ser de dominio nacional y aquí podemos involucrar directamente al impuesto al valor agregado, tanto interno como el IVA aduanero, las importaciones definitivas. La obtención de rentas, utilidades y o beneficios por personas naturales y colectivas. Aquí lo relacionamos este hecho generador directamente con el régimen complementario del impuesto al valor agregado y el impuesto a las utilidades de las empresas, que se estaría tomando en cuenta como el hecho generador que se debe cumplir para pagar un impuesto. Las transacciones financieras, el ITF, las salidas aéreas al exterior, el ISAE, las actividades de juegos de azar y sorteos y promociones empresariales, el IJ y el IPJ, el impuesto al juego y el impuesto a la participación en el juego. La producción y, o comercialización de recursos naturales con carácter estratégico. No, perdón, de carácter estratégico. Ahí tenemos la regalía minera, el impuesto directo a los hidrocarburos, el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados. Entonces, estamos identificando y relacionando ya los impuestos con los hechos generadores. El nivel central del Estado podrá crear otros impuestos sobre hechos generadores que no estén expresamente atribuidos a los dominios tributarios de las entidades territoriales autónomas. Si hay algún hecho generador que no esté establecido en la ley 154 y se establezca en otra ley adicional, el Estado central puede cobrar un impuesto, siempre y cuando ese hecho generador no esté delimitado ya para los gobiernos departamentales y municipales. Por ejemplo, si tomamos en cuenta el desarrollo económico gigantesco que ya se ha generado a nivel global de operaciones en línea, o de aquí a algunos años surgen nuevas formas de explotación del patrimonio, por ejemplo, la cibernética avanza a pasos agigantados y se establece que los robots deben pagar un impuesto por los servicios que prestan y a las empresas que alquilan robots. Entonces, es un hecho que no está directamente mencionado en la ley 154, pero en otra ley que puede complementar a hechos generadores. Este párrafo segundo le da atribuciones al Estado central. Veremos ahora en el artículo 7 los impuestos de dominio departamental. Un segundito. Hace mucho frío, tienen que abrigarse, muchachos, y ya estoy congestionado. Artículo 7. Los gobiernos autónomos departamentales podrán crear impuestos que tengan los siguientes hechos generadores. A. La sucesión hereditaria y donación de bienes inmuebles sujetos a registro. Entonces, si alguien quiere donar, heredar a alguien, tiene que pagar el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, ya sean estos bienes inmuebles o bienes muebles sujetos a registro. ¿A qué se refiere la ley con bienes muebles sujetos a registro? Es un bien mueble, es un bien que lo podemos trasladar y llevar de un lugar a otro. ¿Y cuál es ese bien? Además, sujeto a registro. Tenemos que registrar nuestros bienes para que conozca el Estado la propiedad de esos bienes muebles. El único bien mueble sujeto a registro son los vehículos. ¿A ver? Entonces, si nosotros queremos transferir esos bienes, darlos, donarlos, tenemos que pagar el impuesto de la transmisión gratuita de bienes, que es un impuesto de carácter departamental. El impuesto a la propiedad de vehículos a motor para navegación aérea y acuática es un impuesto de carácter
departamental. Las gobernaciones deben legislar, establecer los procedimientos de control, liquidación, verificación, inspección previa, fiscalización y recaudación. Entonces, los gobiernos recaudarán un buen dinero para poder cumplir con los fines que tiene el Estado. La afectación al medio ambiente, excepto las causadas por los vehículos automotores y por actividades hidrocarburíferas, mineras y de electricidad, siempre y cuando no constituyan infracciones ni delitos. Serán legislados por el gobierno departamental y podrán establecer un impuesto. Impuestos de dominio municipal, el artículo 8, impuestos de dominio municipal. Los gobiernos municipales podrán crear impuestos que tengan los siguientes hechos generadores: la propiedad de bienes inmuebles urbanos y rurales con las limitaciones establecidas en los párrafos segundo y tercero del artículo 394 de la Constitución Política del Estado, que excluye del pago de impuestos a la pequeña propiedad agraria y a la propiedad comunitaria colectiva con los bienes inmuebles que se encuentren en ellas. Entonces, la pequeña propiedad agraria y la propiedad comunitaria, que es el territorio de las comunidades originarias, están exentas del pago del impuesto. Si algún municipio tiene una comunidad originaria registrada y reconocida por el Estado, ese territorio no está alcanzado por el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. La propiedad de vehículos automotores terrestres es un impuesto de carácter municipal. La transferencia onerosa de inmuebles y vehículos automotores por personas que no tengan por giro de negocio esta actividad, ni la realizada por empresas unipersonales y sociedades con actividad comercial. El impuesto municipal a las transferencias, el IMT, se puede cobrarlo el municipio, exceptuando a aquellas empresas que están dedicadas a ese giro. Por ejemplo, las importadoras de vehículos, ese es el giro para el cual han sido creadas esas empresas, y a esas empresas no les puede cobrar el municipio ningún tipo de impuestos por las transferencias de esos vehículos automotores, y tampoco a las transferencias que se pueden llegar a generar de las empresas unipersonales y las sociedades colectivas. Este artículo tiene prevalencia siempre y cuando el municipio no haya legislado. Hay dos municipios que ya lo han legislado, que es el municipio de La Paz y el municipio de Santa Cruz. Previa a la promulgación de la ley 154, los municipios de La Paz y de Santa Cruz ya habían legislado sobre el impuesto municipal a las transferencias. Entonces, la ley ya no se aplica en esos dos municipios, pero sí en los siguientes municipios. Aquí la ley 317, expresamente en el año 2012, establece esa restricción de la aplicación del impuesto municipal a las transferencias a las empresas unipersonales, empresas públicas, mixtas y privadas. Pero como ya el municipio de La Paz y de Santa Cruz tenían su legislación, esto no corre para esos dos municipios. Inciso D, el consumo específico sobre chicha de maíz. El municipio puede fijar un impuesto sobre el consumo de chicha de maíz. La afectación al medio ambiente por vehículos automotores, siempre y cuando no constituya una infracción ni delito. El municipio puede crear un impuesto, digamos, a la contaminación generada por los vehículos automotores porque está afectando al medio ambiente y a la salud del aire que respiramos en el municipio. Lo legisla, lo reglamenta de muy buena forma, establece los procedimientos de control, la verificación, la fiscalización, licita, establece qué formas de medir y calcular la generación de gases
tóxicos o de efecto invernadero se va a llegar a tener en el municipio y por qué empresas están facultadas para eso. Y de acuerdo al grado de contaminación establecerá un impuesto. No estoy diciendo que vaya a generarse eso, pero sería una forma de recaudar y eliminar aquellos vehículos contaminantes. Y es una facultad que tiene el gobierno municipal. Entonces, los hechos generadores ya previstos en la ley 154 son los que cada parte del Estado puede llegar a legislar y a cobrar. El título segundo, regulación para la creación y modificación de los impuestos de dominio exclusivo de los gobiernos autónomos municipales. El objeto del presente título tiene por objeto, como parte de la legislación básica, regular la creación y o modificación de impuestos atribuidos a los gobiernos territoriales autónomos en la clasificación definida por esta ley. Principio. Toda creación y o modificación de impuestos por los gobiernos autónomos departamentales y municipales se sujetarán a los principios tributarios de capacidad económica de sus contribuyentes, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria de la entidad territorial. Estos mismos principios son los que tiene el Estado central en la Constitución Política del Estado. Entonces, la Ley 154 ya establece sobre qué principios los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales pueden legislar sus tributos. Tenemos 3 minutos apenas. Si se corta, volvemos a entrar, terminamos el tema y llamamos lista, muchachos. ¿Está bien? Condiciones limitantes. Órgano competente. Los impuestos de dominio de los gobiernos autónomos, su hecho generador, base imponible y cálculo, alícuota, sujeto pasivo, exención, deducciones o rebajas serán establecidos por la ley de la Asamblea Departamental o ley del Consejo Municipal, de acuerdo a la presente ley del Código y el Código Tributario. Expresamente, tiene que estar establecido en una ley el pago de cualquier impuesto. Entonces, esta norma legal, la ley 154, les da la facultad tanto a las asambleas departamentales como a los consejos municipales de crear leyes de carácter departamental y de carácter municipal para que puedan servir como mecanismos de cobro de los impuestos que los gobiernos autónomos legislen. No imposición sobre hecho generador análogo. El gobierno autónomo departamental y municipal no podrán crear impuestos cuyos hechos generadores sean análogos o a los de los tributos que correspondan a nivel central del Estado u otro dominio tributario. ¿Qué quiere decir análogo? Que se reemplaza, no se menciona, pero se puede llegar a complementar con otra disposición legal. Por analogía, no se puede crear un impuesto. Entonces, tiene que estar expresamente señalado en la ley lo que debe llegar a pagar. No se debe generar interpretaciones análogas, apoyados en otras disposiciones legales, laborales, comerciales, que establezcan hechos generadores sobre los cuales los gobiernos departamentales y municipales puedan llegar a generar la legislación para el cobro de un impuesto. No se puede hacer eso, está prohibido, tiene esa limitación. La jurisdicción territorial de los impuestos, los gobiernos autónomos departamentales y municipales no podrán crear impuestos sobre actividades, hechos y bienes que se realicen o se sitúen según corresponda fuera de la jurisdicción territorial. Entonces, la ley de límites es una ley esencial y fundamental para que cada gobierno departamental establezca el territorio en el cual tenga la jurisdicción y la potestad para poder cobrar y recaudar los impuestos que le corresponden. De la misma manera, los municipios.
Se tiene que tener una ley de límites bien establecida para que no existan controversias y que los contribuyentes sepan claramente a quién ir a pagar el tributo, el impuesto que les corresponde, con los documentos que deben registrarse. Estaríamos en el último minuto.